Predicamos a Cristo y Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Les saluda su obispo Cristóbal Asensio, de aquí de Apatzingán, en este día, martes 12 de marzo del 2024, para compartir con ustedes el segundo tema de ejercicios espirituales en Cuaresma, que lleva como título este segundo tema: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. El objetivo de este tema es fomentar la formación de nuestra conciencia político-social para responsabilizarnos del caminar histórico de nuestro país, contemplando desde luego la imagen de Cristo, quien fue proclamado Rey el Domingo de Ramos. Quiero invitarles para que iniciemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos al Señor. Concédenos, Señor, que en nuestra contemplación del misterio de tu pasión no nos alejemos de lo esencial. Ayúdanos a contemplar tu amor eucarístico, tu amor crucificado, como lo realmente necesario para compartir todo lo demás, como la única realidad desde la que todos recibimos luz y claridad. Te lo pedimos por intercesión de la única que tuvo ojos para ver lo esencial, María, tu Madre. Amén. Hermanos, con gusto en esta mañana comparto para ustedes este tema hermoso. Bendito el que viene en nombre del Señor. Veamos un poco la realidad. Quiero hacerlo ahora a través de unas preguntas que les dirijo a todos para que cada quien vaya pensándolas en su interior y las responda. Primera, para la mayoría de las personas, ¿es importante lo que dice el presidente de nuestro país cada mañana o a lo largo del día? Una segunda, ¿los partidos políticos solo sirven para dividir a la gente? Tercera, ¿vivimos en constante temor por los grupos que generan violencia? Cuarta, ¿hay compromiso de los católicos con la sociedad civil? Quinta, ¿hay confianza en las instituciones gubernamentales? Sexta, ¿los laicos proclaman el Evangelio desde sus ámbitos, desde su trabajo, desde su lugar de diversión y descanso, desde su familia? Séptima, ¿hay impunidad en nuestro país? Octava, ¿existe la polarización en nuestro país? Por último, para finalizar este momento del ver, ¿qué deberemos hacer para cambiar las situaciones desfavorables? ¿Qué haría Jesús ante las injusticias de las que somos testigos? ¿En dónde crees que se encuentre el reino de Dios? Pasamos a la iluminación de este tema desde la palabra de Dios, Lucas 19, 36 al 38. Dice: mientras Jesús avanzaba hacia Jerusalén, la gente extendía sus mantos en el camino. Cerca ya de la ciudad, de la bajada al monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría,
se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pensemos en ese Jesús que entró como rey montado en una borrica. Pensemos en Jesús y la política. El Domingo de Ramos, de hecho, celebramos esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. Los evangelios nos narran que Jesús quiso entrar cabalgando sobre una asna. La referencia a la profecía de Zacarías en su ingreso a Jerusalén es una invitación explícita a reconocerlo como rey davídico. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en lo más alto del cielo. Mateo 21:9. Este gesto contiene un gran mensaje. Jesús es un rey manso, no guerrero. Su reino no es de este mundo, es decir, su soberanía supera las expectativas humanas. Pero el reinado de Dios está ahí donde hay justicia, paz, amor y verdad. El reino de Dios, que no es de este mundo, Jesús ha querido implantarlo en nuestra tierra, en nuestro mundo, sin ser de este mundo, para que vivamos en la justicia, en la paz, en el amor, en la verdad, en la gracia. Esto no significa que Jesús no haya hablado sobre las estructuras políticas de su tiempo, el que no sea su reino de este mundo. De hecho, Jesús hace afirmaciones inquietantes. Por ejemplo, a Pilato le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Y también dice que es necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto no es otra cosa que darle todo a Dios, porque Él le pertenece. Cierto, al César, dale los impuestos, el dinero, pero el corazón y la vida son de Dios. Estas enseñanzas de Jesús nos invitan a responsabilizarnos en la construcción del reino de Dios en la historia, en el aquí y ahora, en nuestro México, porque el reino no es una realidad abstracta o futura, sino presente y operante, tal como lo ha subrayado recientemente el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Enseguida compartiré algunas ideas de esta encíclica tomadas de los números 162 al 195. Hermanos, en este año de grandes decisiones políticas para nuestro país México y con el escenario de dolor a causa de los grupos criminales que aumenta la violencia, yo creo que los cristianos estamos invitados a mirar este tiempo como un kairos, es decir, un tiempo de manifestación de Dios. Me pregunto y les pregunto, ¿quién debe gobernar? En primer lugar, no perdamos de vista lo que somos. Como cristianos debemos tener claro qué política hemos de buscar. Aunque el mismo término política tenga cierto matiz negativo por todo lo que ha afectado la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, la búsqueda de beneficios personales. No obstante todo eso, no podemos prescindir de la política. El mundo no funciona sin política. Por eso siempre será necesario rehabilitar la política, porque la política
busca la realización del bien común, del bien de todos. La política tiene una altísima vocación, ya que es una de las formas, como dice el Papa en este documento, más preciosas. La política, una de las formas más preciosas de la caridad, por el hecho de que busca el bien común. Los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia tienen su fundamento en la caridad, ya que según las enseñanzas de Jesús, allí en la caridad se resume toda la ley y los profetas. Esto supone desde luego reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también cívico y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas y cercanas, como es el visitar a los enfermos, dar pan al que tiene hambre, vestir al desnudo, visitar al preso, etc., sino también el amor se ha de expresar en las macro relaciones, en esas grandes relaciones como son las relaciones sociales, económicas y políticas. Quiero compartir algunos criterios para el discernimiento político, porque una buena política necesita de buenos actores. Por eso hay que tener claro qué debemos buscar en algún candidato que querramos sea nuestra autoridad, el que principalmente busque el bien común y nos promueva a todos. Primer criterio, que el candidato tenga la caridad política. El Papa Francisco nos habla de dos tipos de amor que se ejercen en la política: el amor ilícito y el amor imperado. El amor ilícito son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos concretos. Y el segundo, el amor imperado, consiste en aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más sólidas. Por eso, un criterio de discernimiento para una buena política es observar quién está organizando y estructurando la sociedad de tal modo que el prójimo no tenga que padecer miseria. El Papa Francisco nos dice en este documento, número 186, dice a la letra: es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Segundo criterio, no a la cultura del descarte. Otro criterio es la preocupación por la fragilidad de los pueblos y las personas. Esto significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante, y ser capaz de dotarlo de dignidad. En este sentido, se debe custodiar la vida desde su concepción hasta la muerte natural, porque justamente en ambas fases de la vida
antes de su concepción, antes de su nacimiento, en el vientre materno y en la vida en los últimos años, en la vejez o en la enfermedad, estas dos fases de la vida, ahí el ser humano ve probada su total fragilidad. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y sobre todo el crimen organizado. Estas deberían ser las principales preocupaciones de un buen político y no estar checando cada día cómo está su popularidad ante la sociedad, cómo ha bajado o subido. Eso es completamente secundario, no es lo esencial para un político. El político es el que va a estar preocupado por las angustias del pueblo, el que tiene autoridad, preocupado por las angustias del pueblo al que sirve. Tercer criterio, trabajo y dignidad humana. Es importante asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Por eso, quien gobierna debe superar el modelo de los planes asistencialistas populistas. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver emergencias, urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo, generar trabajos. Asegurar que haya trabajo, porque el trabajo dignifica a las personas y los planes asistencialistas permanentes lo hacen dependiente y le impiden desarrollar sus capacidades. Cuarto criterio, el diálogo. La caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente a quien le toca gobernar. Está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y buscar la confluencia, al menos en algunos temas, en los más importantes, la confluencia de todos. El que gobierna debe saber escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio para ser escuchados. Es cierto que siempre habrá diferencias y puntos de vista distintos, pero precisamente en esta dinámica se genera un crecimiento y nos ayuda a fomentar la cultura de la tolerancia, del respeto y de la paz. Quien gobierna, viendo adversarios en quienes no piensan como él, no gobernará para todos y se realizará un gobierno de descarte, atender a unos y rechazar a otros. Quinto criterio, un político sembrador. El último criterio para escoger a un candidato es aquel inspirado en la parábola de la semilla que crece por sí sola. Es en el silencio donde crecen las grandes cosas. Un buen político siembra sin saber
sin saber si alcanzará a comer los frutos. Dice el Papa a la letra en ese documento 195 Fratelli Tutti: quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Hermanos, estos criterios nos orientan para la elección del mejor candidato en el nivel federal, pero también en los otros niveles, en los niveles de gobierno del gobernador del estado, de diputados, senadores, de presidentes municipales. Tienen validez perpetua porque su fundamento es el amor fraternal. Si bien un gobernante no puede cambiar toda la realidad, a los bautizados nos toca elegirlo de manera responsable bajo la luz del discernimiento cristiano, que no es otra cosa sino la constante búsqueda de la voluntad de Dios en la vida personal y comunitaria, en la vida social. Hermanos, pasamos al tercer paso, el actuar. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero insistirles, seamos responsables, veamos nuestra fe proyectándola en la responsabilidad en nuestra sociedad. Ahora, en lo político, nuestra fe se ha de mostrar en que responsablemente conozcamos a los candidatos de nivel federal, a los candidatos estatal donde los haya, a los candidatos de presidentes municipales, diputados, conocer sus personas y los partidos políticos a los que representan. Y les invito para que seamos muy responsables, desde luego motivados por el Espíritu Santo, motivados por el amor que le tenemos a nuestro país, a nuestro México, alentados por el amor de la Virgen de Guadalupe, que ama nuestro país y quiere la libertad, la paz para nuestro país, que se ve envuelto en las llamas de la violencia, de la impunidad. Un país diferente queremos, un país donde no estemos siempre con el temor del qué pasará. Hermanos, tenemos que aplicarnos y en el actuamos. Les dejo esta tarea. En estos meses que faltan, semanas, seamos responsables, conozcamos a los candidatos, veamos si dicen la verdad, si sus obras los avalan, veamos su trayectoria, conozcamos lo más que podamos, candidatos, partidos y personas, y desde luego seamos muy responsables, saliendo todos los que estamos en edad a elegir a nuestros futuros representantes, servidores del país, del estado, de un municipio. Si salgamos con mucha responsabilidad a votar, hemos de votar todos por México. Les invito para que terminemos con esta oración. Todos pueden seguir del libro de la sabiduría 9:1-6. Mándame tu sabiduría, Señor, la necesitamos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese al mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada.
Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.